Cordial saludo para todos. Bueno, en este momento vamos a dar un inicio a la etapa 4, que son métodos y metodologías de este curso Psicología Política. Somos el grupo 319. Lo conformamos Georgina Mendoza, Liliana Zapata Polo, Lina Imbachi y yo, Angie Juliet Rojas. En este momento vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la psicología política. Bueno, la psicología política es un área de la psicología que se encarga de analizar fenómenos políticos respecto a aspectos psicológicos. Esta se centra en poder entender cómo las actitudes, las creencias y las emociones influyen en el comportamiento político individual y colectivo, así como en la toma de decisiones políticas. Como grupo colaborativo vamos a tener un pequeño conversatorio donde vamos a dar respuesta a la pregunta de qué manera el análisis crítico del discurso contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos y dominantes en los discursos sociales. Abro yo este conversatorio. Bueno, en primer lugar quiero nombrar el desenmascaramiento de sesgos e ideologías subyacentes, que es uno de los aspectos más valiosos del análisis crítico del discurso, ya que es su capacidad para revelar los sesgos y las ideologías subyacentes en los discursos sociales. Este tipo de análisis permite desenmascarar narrativas que perpetúan estereotipos, desigualdades o agendas políticas específicas. Al observar cuidadosamente cómo se utiliza el lenguaje, se pueden identificar patrones que reflejan valores dominantes y cómo se imponen ciertas perspectivas sobre otras. Y esto nos ayuda a ser un poco más conscientes de las influencias ideológicas presentes en los discursos y a cuestionar o a resistir aquellas que perpetúan pues injusticias, ¿sí? Básicamente contribuye a mostrar elementos ideológicos, políticos, dominantes en los discursos sociales, porque vemos cómo el lenguaje refleja, reproduce y moldea pues creencias y las relaciones de poder pues en una sociedad, ¿sí? Estos elementos pues nos ofrecen una comprensión más profunda de cómo se construyen narrativas sociales y cómo pueden ser cuestionadas o transformadas. Le paso a Exacto, una de mis compañeras. gracias compañera. Como le decía mi compañera, el análisis crítico pues nos permite analizar y examinar cómo el lenguaje refleja y mantiene las ideologías políticas y las relaciones predominantes y dominantes de poder. Con ello también revela cómo se construyen eh, y se mantienen dichas estructuras a través del uso del lenguaje. Esto nos facilita la comprensión y el entendimiento sobre cómo estas estructuras pueden desafiar las normas y las jerarquías sociales a través del uso del discurso y del lenguaje. Doy paso a mi compañera. Claro que sí, compañera. Bueno, ya ustedes lo dijeron, el análisis crítico contribuye a mostrar elementos ideológicos. Además de esto, es un tipo de investigación que se centra en el análisis discursivo y estudia principalmente la forma en la que el abuso del poder y la desigualdad social se representan y se reproducen y resisten en el texto de hablar en los contextos sociales y políticos. Con esta investigación disidente, los analistas críticos del discurso toman una posición pues explícita y de esta manera buscan entender y exponer fundamentalmente y desafiar el abuso del poder, la desigualdad social, como lo mencioné anteriormente. Y eso también es la razón por la cual el análisis crítico del discurso puede ser caracterizado como un movimiento social de analizar discursivos políticamente o comprometidos. Doy palabra a mi compañera. Cordial saludo, compañeras. Debido a que este tipo de análisis crítico del discurso es una herramienta metodológica, esta posee y nos brinda la capacidad para comprender de una manera más amplia cómo una comunidad se expresa culturalmente, cómo esta mediante el lenguaje sabe cómo dar a conocer pues los objetivos que tiene algún tipo de estructura o comunidad dentro de la sociedad. Esto pues se hace de manera verbal o escrita y pues considero también que la manera en cómo se da a conocer, como le dije anteriormente, verbal o escrita, da mucho de qué hablar y es lo que atrae en sí como a la comunidad.
Ok, bueno, otro aspecto importante es el potencial transformador del análisis crítico del discurso en la práctica social y política, ¿sí? Porque pues este tipo de análisis puede empoderar a individuos, a comunidades, a identificar y desafiar discursos que pueden llegar a ser opresivos o pueden llegar a ser dominantes, ¿sí? Permitiendo pues la apertura de espacios para escuchar pues nuevas voces, perspectivas. De esta forma pues podemos promover la diversidad y la inclusión. Además pues el análisis crítico del discurso puede contribuir a la creación de políticas más equitativas y justas al cuestionar las narrativas tradicionales y promover discursos pues alternativos que reflejen como tal la pluralidad o diversidad pues de experiencias y perspectivas en una sociedad. Como lo decían ya mis compañeros y como lo decía la compañera Lina, esta es una herramienta metodológica, lo que la hace de gran utilidad cuando, digamos, la aterrizamos como tal a la rama que estamos abordando de la psicología política, ya que esta nos permite realizar un análisis a profundidad en investigaciones cualitativas con el fin de poder explorar la influencia que tiene el lenguaje y el discurso, ¿cierto? En la manera en la cual estos se van identificando, se van evidenciando, y no solamente eso, sino que además la forma en la que estos se replican, se legitiman y además se mantienen en una interacción de abuso de poder, como lo decían también mis compañeras, en la desigualdad, en el contexto político y social, ¿cierto? ¿Cómo se dan todas estas interacciones en los diferentes contextos sociales, políticos, culturales, y cómo se van manifestando a través del discurso, como lo decía la compañera, el discurso hablado, el texto? Y todos estos mecanismos nos ayudan a comprender cómo está el poder en las diferentes sociedades. Gracias. Claro que sí, compañera, y bueno, este proceso de desentrañas hacen que la narrativa dominante nos brinde la oportunidad de cuestionar y resistir los discursos opresivos, asimismo promoviendo una mayor inclusión y equidad en nuestra interacción como medios y por ende en nuestra vida cotidiana. Entonces, como psicólogos en formación, podemos reconocer la importancia del análisis crítico del discurso en el estudio de los medios de comunicación, porque es fundamental para comprender cómo se construyen y mantienen las representaciones sociales en nuestra sociedad y asimismo profundizar en los discursos mediáticos desde una perspectiva crítica, que pues es muy importante y fundamental para así poder desvelar los imaginarios e ideologías que influyen en la forma de cómo percibimos el mundo nosotros mismos y también cómo podemos ver que lo perciben los demás. Adicional a lo que acaba de nombrar mi compañera, consideramos que el análisis crítico del discurso desempeña un papel activo dentro de la comprensión del mundo, de las relaciones sociales, de cómo éstas interactúan entre sí, ya que estudia los matices del lenguaje, la estructura y el estilo y el contexto. También se pueden ver más cosas sobre las estructuras sociales, las dinámicas del poder, las ideologías y cómo estas abundan dentro de la comunidad y pues en general dentro del contexto donde cada uno habita. Gracias. Listo, compañeras, muchísimas gracias. Bueno, con estos aportes damos cierre a este conversatorio. Gracias. Muchísimas gracias.